Muy bien, vamos a hablar de dos temas que son fundamentales para la patología vestibular. Dos temas que son súper prevalentes, dos patologías que son súper prevalentes y que se van a encontrar de una u otra manera en un consultorio de otorrinolaringología, así que vamos a empezar en principio hablando de neuritis. Los dos temas son súper ricos en cuanto a clínica, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a tratar de que sea algo ameno. Mi idea no es llenarlos de texto en placas, sino ver clínica. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Prometo que es de las pocas placas con texto que hay. Bien, entonces, vamos a hablar de neuritis vestibular, que es la tercera causa de vértigo de origen periférico después del BPPV y la enfermedad de Meniere. ¿Cómo cursa la neuritis? Bueno, es un vértigo de inicio súbito que dura horas, días, de hecho. De golpe el paciente dice, yo estaba perfecto, y de golpe todo empezó a girar, no paró, y no paró. No importa si estaba sentado, si estaba acostado, no cambia con las posiciones, uno tiene vértigo. Y tiene inestabilidad, tiene náuseas, tiene vómitos, todo lo que conlleva, digamos, un cuadro vestibular, ¿sí? ¿Qué es lo que causa la neuritis vestibular? Bueno, está comprobado ya y confirmado que es el virus del herpes simple tipo 1, que lo tenemos más del 90% de la población mundial, en forma asintomática, y en algunos individuos se reactiva en el ganglio vestibular y da todo este cuadro. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven? Bueno, si se aprenden esta placa y la aplican en el resto de su práctica clínica, estamos hechos. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para diagnosticar una neuritis? Tengo que tener un test de impulso cefálico positivo hacia el lado afectado y un nistagmo horizontal espontáneo hacia el lado sano. Si yo ya vi eso, puedo estar tranquila tranquilo de lo que estoy viendo. Vamos a ver un poquito de un repaso anatómico cortito. Este es el nervio vestibular, este es el ganglio vestibular, y tenemos las dos ramas en las que se divide el nervio vestibular. Tenemos la rama vestibular superior, la rama vestibular inferior, y bueno, el nervio vestibular superior va a inervar al canal anterior, al utrículo, al canal horizontal y una parte del sáculo. El nervio vestibular inferior va a inervar el canal posterior y un poquito del sáculo también. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a servir a la hora de hacer diagnóstico y de evaluar los estudios que vamos a pedir. Bien. Vamos a arrancar con un videíto. Este es un paciente que viene a una guardia, fíjense que está acostado, o sea, no se puede ni levantar, y si ven, tiene un nistagmo espontáneo que bate a derecha. Cuando lo hago mirar hacia la derecha, se exacerba. Miren la parte blanca de los ojos, les va a dar mejor la pauta del nistagmo, no sé si ven la vasculatura, y cuando mira a la izquierda, el nistagmo sigue batiendo hacia la derecha, pero baja en intensidad. No sé si lo ven, y ahí va a volver a aumentar su intensidad. ¿Lo ven? Bien. Sí. Perfecto. Este mismo paciente lo vemos 2 días después. Como ven, ya está sentado. Bien. Vamos a ver qué pasa. Cuando busco el nistagmo evocado por la mirada, el nistagmo sigue estando, conserva la misma dirección. Fíjense que el nistagmo es unidireccional, no cambia de dirección cuando yo hago mirada evocada. Bajó un poquito en intensidad, no está tan intenso como el día 1, ¿sí? Pero sigue siendo más intenso cuando lo hago ver hacia el lado derecho, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver yo en un paciente que viene con vértigo? Bueno, todo, pero los ojos sobre todo. Tengo que evaluar el nistagmo. Yo sé que suena básico lo que les estoy diciendo, pero a veces no, o sea, es algo que escapa. Es como que viene un paciente tan sintomático que verle los ojos muchas veces confunde, o no sé qué es lo que pasa, pero
Cuando uno muchas veces recibe un paciente o charla con otro, se da cuenta que eso no fue evaluado y es fundamental. ¿Y qué es lo que voy a ver yo? Si uno de los laberintos dejó de funcionar, voy a ver un nistagmo exactamente hacia el lado opuesto al laberinto que dejó de funcionar. Es decir, que si yo tengo mi laberinto derecho que ya no funciona, mi nistagmo va a batir hacia el lado izquierdo. Acá tienen la flechita. Y el paciente va a tender a caer hacia el lado afectado, o sea, hacia el lado del laberinto que dejó de funcionar. Estas gafitas acá son unas gafas de Frenzel que vieron la otra vez en la clase con la doctora Ortiz, me parece, que les mostró las gafas de Frenzel, y sirve para amplificar el nistagmo. Igual, como vieron recién, en un paciente que viene tan agudo, no hace falta ponerle una gafa de Frenzel, lo voy a ver el nistagmo, se ve. Si yo quiero ver si aumenta sin fijación, le puedo poner las gafas de Frenzel y con eso todavía tengo más confirmación de que es un cuadro vestibular periférico. Bien, vuelvo sobre el tema de la fijación. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando yo veo una neuritis vestibular, cuando estoy pensando en una neuritis vestibular, lo que más me urge es descartar un cuadro central. O sea, evaluar lo que ya habrán escuchado, que es el HINTS. ¿Qué quiere decir HINTS? Head Impulse Test, nistagmo y test de skew. Bien. Entonces, primero vamos a empezar con el nistagmo. Vamos a ir viendo todo lo que hablé recién, pero vamos a empezar con el nistagmo. Cuando yo evalúo el nistagmo de una neuritis, es un nistagmo que bate todo el tiempo hacia el mismo lado, que cumple ley de Alexander, que es lo que yo les decía mientras veíamos el video. O sea, cuando uno lleva la vista hacia el lado sano, el nistagmo aumenta la frecuencia, bate más rápido, y cuando va hacia el lado afectado, bate más lento. De todas maneras, lo que estamos viendo en esta placa es que el nistagmo con fijación y sin fijación, que es lo que yo les comentaba antes, aumenta cuando uno disminuye la fijación, cuando el cuadro es periférico. Y en un cuadro central, si ustedes ven acá, más o menos mantiene la misma intensidad. Fíjense que acá el nistagmo, este gráfico acá, cada una de estas es una batida nistágmica. Fíjense que acá los picos son más chiquitos, acá son más amplificados. Si yo no tengo unas gafas de Frenzel y quiero ver qué pasa, qué tengo que hacer para remover la fijación, hay una prueba muy sencilla, se llama de Pen Light Test, o sea, es como digamos, de una linterna de virome, o si quieren con una linterna, e incluso con un celular. Lo único que tienen que hacer es ocluirle un ojito al paciente y deslumbrar el otro ojo, o sea, deslumbrar el ojo descubierto. Es indistinto qué ojo deslumbran, porque el nistagmo es igual en los dos ojos, es un movimiento conjugado. Si ven algo disconjugado, es central. ¿Estamos? El movimiento ocular, el nistagmo es conjugado, y entonces, por lo tanto, si yo tapo cualquiera de los dos ojos y deslumbro el otro, y aumenta el nistagmo, me quedo tranquilo que es periférico, porque aumenta cuando remuevo la fijación. Bien, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que el nistagmo cumpla la ley de Alexander. Vuelvo sobre esto. O sea, que el paciente tenga nistagmo espontáneo, que cuando yo lo hago mirar hacia un lado, el nistagmo aumente, que conserve la misma dirección, y cuando vaya hacia el lado afectado, disminuya. En un caso central, el nistagmo puede tener dirección fija o puede ser cambiante, pero en general no cumple esta ley que les acabo de decir, no cambia su amplitud de acuerdo a la mirada, ¿sí? Bien. Esto se los pido, por favor, grábenselo. Muchas veces usan las pruebas vestíbulo-espinales como parámetro total de ver un paciente. En realidad no es lo fundamental eso. O sea, es parte del cuadro, estamos totalmente de acuerdo, y que cuando uno tiene una neuritis, seguro que va al lateropulsar hacia el lado afectado, pero lo más importante cuando viene un paciente con una neuritis es ver el nistagmo. Ese es el signo capital. El Romberg va a ayudar o no, pero el Romberg es una prueba inespecífica. Es una prueba que fue diseñada para el tabes dorsalis, evalúa lo que es espinal. Entonces, ¿hay aferencias vestíbulo-espinales? Sí, perfecto, bien, pero uno tiene que buscar un cuadro armónico.
No puedo guiarme nada más por una prueba de Romberg para pensar en una neuritis. Si el paciente no tiene nistagmo y uno ve que lateraliza un lado cuando uno le hace un Romberg, no tiene que pensar que está viendo una neuritis, ¿de acuerdo? Les digo porque me ha pasado que me han consultado por algo así. ¿De acuerdo? Sigo. Bueno, esto también es capital, es súper importante, practíquenlo. Cuando venga un paciente con vértigo, háganlo siempre. Esto es práctica. El test de impulso es para ver, digamos, el reflejo vestíbulo-ocular. Si el reflejo vestíbulo-ocular está ok, vamos a ver lo que pasa. Los ojos ven todo el tiempo al examinador, ¿sí? No se pierden. Este es un reflejo vestíbulo-ocular completamente normal. Un test de impulso cefálico normal. Entonces yo le pido que me mire la nariz, le muevo la cabeza y el paciente lo puede hacer perfectamente. Bien. Este es un test patológico, miren la diferencia. ¿Ven cómo los ojos se quedan y vienen después cuando vamos al lado derecho? Miren. Ahí no se ve tanto, ahora igual lo va a repetir. Ahí no pasa nada, los ojos siguen bien. Miren a la izquierda, tiene que ser aleatorio. ¿Vieron ahí cómo se quedaron y volvieron? Bueno, eso es. Acá está realizado quizás un poco brusco, igual esto es prueba, también está hecho desde atrás, uno toma la cabeza del paciente y ahí es donde evalúa, hacia donde los ojos se quedan, ese es el lado que está afectado, que tiene un reflejo vestíbulo-ocular disminuido y que uno tiene que pensar que hubo una hipofunción, que hay un compromiso vestibular. Si yo tengo un paciente que tiene un nistagmo espontáneo, bate hacia un lado y un test de impulso cefálico contralateral, y es agudo, tengo un paciente con una neuritis hasta que se demuestre lo contrario. Bien, veamos un poquito en cuanto a las pruebas funcionales. Esto es el típico gráfico que uno ve en un test de impulso por video, ¿sí? La cabeza está marcada en rojo, los ojos en verde. Van de la mano cuando el reflejo vestíbulo-ocular es normal. Esto es lo que veíamos en el primer video. Y esto en el segundo, los ojos se quedan y vuelven en lo que se dice una sacada de recuperación. ¿Sí? Bien, entonces, perdón, me pasé. Esto sería normal y esto es patológico, o sea, viene la cabeza y los ojos tienen que recuperar. Estas son sacadas evidentes, estas son sacadas que están tapadas por el movimiento cefálico y que se llaman cover, o sea, tapadas. Estas son descubiertas. Esto es lo que van a ver, porque ustedes van a ver pacientes con neuritis en agudo y les van a llegar también al consultorio. Cuando uno ve en el consultorio a los pacientes tiene que saber interpretar los estudios. Entonces, lo que yo quise hacer también es ponerle algunos estudios como para que vean, tengan idea de qué es lo que tienen que ver ustedes cuando reciben un estudio. Es interesante y me parece que está piola que sepan interpretar las cosas. Entonces, usando un poquito los recursos que les dio Fabricio la semana pasada, vuelvo sobre eso. Esta, por ejemplo, es una neuritis vestibular que, como hablé yo, en la filmina, donde hacíamos el repaso anatómico, tenemos un compromiso del lateral derecho, del posterior derecho y del anterior derecho. Es un compromiso completo. Tomas la rama vestibular superior y la rama vestibular inferior. Compromiso del canal posterior y lateral y anterior. Este paciente estaba en agudo, ¿sí? Tenía un nistagmo espontáneo hacia el lado izquierdo. Esto era una hipofunción derecha completa. Fíjense cómo caen las ganancias en los tres canales derechos. Hay sacadas evidentes, un montón, un poco menos en el posterior. Lo habitual es ver más el compromiso del canal lateral. Y fíjense que el test de impulso lo que prueba es justamente el impulso del canal lateral, el que uno hace clínicamente. Bueno, vemos sacadas en el canal lateral, un poquito en el posterior y un déficit de ganancia en el canal anterior. Y esto que ven acá es nistagmo. ¿Por qué hay nistagmos verticales? Porque está afectado el canal anterior. Entonces el movimiento, el nistagmo no es
horizontal puro, tiene un componente rotatorio, ¿sí? No se asusten si rota un poco, es normal. Bien, les muestro acá la comparativa de dos pacientes, del mismo paciente en un lapso de 7 meses de diferencia. Esto es en agudo de inicio, ¿sí? Fíjense que esto es una neuritis vestibular que comprometió el nervio vestibular superior, tenemos compromiso lateral derecho y anterior derecho. El posterior, si bien parece que tuviera un toquecito acá, la ganancia está conservada y podría ser algo más técnico. Esto es a 7 meses, fíjense que están más organizadas las batidas, sigue teniendo un poco de batidas evidentes, pero mucho más organizado, mejora la ganancia del canal anterior, fíjense que las ganancias levantaron. Bueno, esta paciente tardó bastante en recuperar, es una paciente que además era migrañosa, que entró como en un circuito un poco fóbico, hizo un montón de rehabilitación y logró salir. Pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y tiene que pensar en hacer controles como para ver cómo evolucionó el paciente. Es algo interesante de ver. Les muestro en esta misma paciente que al principio ya tenía un nistagmo que batía siempre, esto es importante. El nistagmo no va a cambiar si yo les hago pruebas posicionales a los pacientes. Muchas veces a los pacientes con neuritis directamente los vuelcan y les hacen Dix-Hallpike. ¿Qué pasa? Ahí sí van a ver un nistagmo, pero eso no quiere decir que el paciente está cursando un vértigo posicional fatal. En la neuritis, lo primero que tengo que hacer es examinar al paciente sentado, ver todas las posiciones de la mirada, ver que el nistagmo bata siempre en la misma dirección. Una vez que uno ya vio que el paciente tiene un nistagmo estando sentado, no tiene sentido hacerle pruebas posicionales. Que ya está, ya tengo diagnóstico. Lo único que van a hacer es marearlo más y descomponerlo más. Entonces, fíjense que el nistagmo, no importa qué posición uno adopte, va siempre hacia el mismo lado. Esto es de inicio y esto es después. ¿Ven cómo se aplanó? El nistagmo con el tiempo tiende a desaparecer. Lo primero que desaparece en la neuritis, estas son otras posiciones, fíjense con la cabeza a la izquierda, se aplanó, cabeza derecha, después se aplanó. Lo primero que tiende a desaparecer en una neuritis es el nistagmo. Lo segundo que tiende a desaparecer es el nistagmo post-agitación cefálica, que es una prueba linda que pueden practicar si tienen ganas, si tienen dudas de si hay una hipofunción o no, entonces pueden hacer una maniobra de agitación cefálica y ver si hay nistagmo, y con eso uno hasta podría confirmar si hay una hipofunción frente a una sospecha o no. Una linda prueba para hacer. Esta es otra variante de neuritis vestibular, es la neuritis vestibular inferior, donde fíjense que hay compromiso, no hay compromiso del nervio vestibular superior, los canales laterales, el canal lateral y el anterior están respetados, y el posterior no. Este no se considera de origen herpético, sino vascular, y en general tiene compromiso auditivo, ¿sí? Es infrecuente. Este con una calórica no lo ven, y haciendo un test de impulso cefálico normal de consultorio, de hospital, tampoco, porque afecta una esfera que nosotros no estamos pudiendo evaluar clínicamente sin instrumentar, ¿sí? Bien. Les pongo un ejemplo porque uno no siempre tiene acceso a hacer un BHIT, ¿sí? Entonces, las pruebas calóricas lo que van a mostrar es la disminución de la función frente a la irrigación con agua fría y agua caliente de uno de los dos oídos si estoy con ananeuritis. Fíjense que no hay prácticamente nistagmo en el oído derecho, y acá se refleja esto, ya directamente es una arreflexia, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuándo hablamos de laberintitis? Cuando el compromiso es audiovestibular. Si el inicio es súbito y no tengo una patología previa, tengo que pensar en que hay un infarto de la AICA. Tengo que pedir una resonancia. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Si yo tengo test de impulso cefálico positivo, tengo compromiso auditivo y tengo que pedir sí o sí una resonancia porque puede ser algo vascular. El compromiso auditivo, aún con test de impulso cefálico, puede ser de AICA y no necesariamente del nervio, ¿sí? Y yo tengo patología previa, como un colesteatoma, meningitis, etcétera, puedo hablar de una laberintitis secundaria. Bien, voy a avanzar. Esto es un ejemplo
les quería poner, está todo ya contado en el principio, pero es muy interesante el video de ver. Esto es semiología pura, fíjense que no hay instrumental. Fíjense, hay test positivo a izquierda, fíjense que los ojos están alineados, ¿lo ven? El ojo derecho exactamente, tiene un skew deviation. ¿Ven cómo asciende uno y el otro? Miren qué fácil. O sea, no tiene tanta complejidad. Esto es la lateropulsión ocular. Esto es un signo típico central. Si yo le hago cerrar los ojos al paciente, los ojos se van y vuelven, es algo central. ¿Cuáles pueden ser diagnósticos diferenciales? Ese es uno, esa chica tiene una esclerosis múltiple, puede ser una placa de esclerosis, tenemos que puede ser una encefalitis, y obviamente, como hablamos antes, un infarto. Todos estos son diagnósticos diferenciales, y por eso es importante, de cualquier manera, pedir una resonancia. No está de más. Para ver fosa posterior, resonancia. Bien. ¿Qué hago cuando viene un paciente con una neuritis? Bueno, dentro de los primeros 3 días, le puedo dar Dramamine, le puedo dar dimenhidrinato, a una dosis de 50 miligramos cada 8 horas, para sedarlo un poco, bajarle la intensidad de los síntomas. Se le puede dar antieméticos también, si hace falta, pero no prolongar el tiempo más de 3 días. ¿Por qué? Que le voy a demorar el proceso de compensación, porque cuando un oído se pierde, en cuanto a lo vestibular estoy hablando, ¿no? Pero cuando la función de un lado se pierde, tiene que haber un mecanismo compensatorio que se active, y si yo estoy con sedantes, eso se va a demorar, no va a pasar, y le voy a empeorar a la larga el cuadro al paciente. Está totalmente comprobado que los corticoides sirven para mejorar la funcionalidad y la capacidad residual del nervio vestibular frente a una neuritis, y también la compensación se mejora. Entonces se le puede dar 100 miligramos día cuando uno encuentra al paciente dentro de los primeros 3 días, se le puede dar 100 miligramos día de metilprednisona, e ir haciendo una pauta decreciente de 20 miligramos cada 3 días. ¿Cuándo le doy rehabilitación vestibular al paciente? Bueno, eso es muy variable entre pacientes. Se van a encontrar con pacientes que los van a controlar, por ahí a las 2 semanas están fantásticos. Hay pacientes que son deportistas, que tienen un muy buen, digamos, rendimiento físico, y entonces hacen compensaciones muy rápidas y salen rápido, bárbaro. Y hay pacientes que demoran mucho, como la paciente que yo les mostré. Tienen comorbilidad, que por ahí son migrañosas, o que son muy temerosos, entonces no se mueven. Cuanto más tarde el paciente en moverse y en reactivar en volver a su actividad, es peor, se tarda más, la recuperación es más tardía. Entonces, el paciente por ahí ya, el vértigo es lo primero que va a desaparecer, después de la semana ya no hay vértigo, pero persisten con inestabilidad, y como hay un déficit del reflejo vestibulocular, cada vez que mueven la cabeza tienen esta sensación, aunque no es algo visible o evidente, tienen la sensación de que no están ok. Entonces, si el paciente no está bien, pasó un mes, yo lo controlo, no va bien, lo mando a rehabilitar. No es ideal mandarlo a rehabilitar el primer día, porque es un paciente que está todavía muy sintomático, lo más probable es que vaya a rehabilitación y diga, yo acá no vuelvo. Entonces, lo ideal es esperarlo un poco, que bajen los signos más visibles, y recién ahí, si hace falta, que vaya a una rehabilitación. Bien. ¿Qué complicaciones puedo tener en una neuritis? Bueno, si el paciente tiene vértigo de nuevo, tengo que abrir el paraguas y pensar en otras cosas. Por ejemplo, obviamente que lo tengo que revisar, ¿no? De más está decirlo, pero les cuento. Hay un número de pacientes que pueden tener BPPV posterior a tener una neuritis vestibular. Se estima que 1/3, la verdad que es mucho más baja la proporción. Pero está completamente descripto y tiene que ver con la funcionalidad. O sea, al haber así como se pierde la inervación de los canales, también puede haber una pérdida, una deferentización del utrículo. Entonces, eso haría que se liberen los otolitos y no podría tener un BPPV. Si el paciente no va a decir que tiene el mismo vértigo que tuvo al inicio, va a decir el típico vértigo de BPP, va a decir cuando levanto la cabeza, ya no es como antes, pero ahora cuando levanto la cabeza me mareo, y cuando bajo la cabeza me mareo,
y cuando me acuesto en la cama, bueno, y dura segundos. O sea, uno tiene que guiar un poco el interrogatorio, obviamente, porque el paciente se va a reasustar porque va a pensar que está empezando de nuevo con lo mismo. Revisan y muy probablemente se van a encontrar con el BPPV, y en ese caso lo reposicionan y listo. ¿Qué más me puede pasar? No, a veces no es lo más habitual, pero la enfermedad de Meniere a veces tiene que tener un debut más importante y que parezca una neuritis, y al final no era una neuritis, hace una recuperación y después se manda un cuadro similar o empieza con cambios auditivos. Piensen si el paciente vuelve a tener un cuadro similar, que quizás están frente a un Meniere y que lo tienen que estudiar un poco más, seguramente seguirlo. No es un dato menor, piénsenlo si les llega a pasar. Tercera opción, ¿puede tener un paciente una neuritis otra vez? Bueno, es bajísima la probabilidad, de hecho estaba descrito hasta hace muy poquito que si pasaba tenía que ser en el otro oído, porque tendría un mecanismo como la parálisis de Bell, entonces detenerlo es como que solo podría ser una vez y de repetirlo tendría que ser contralateral, pero recientemente, en el 2017, un colega argentino, Emiliano de Schutter, que es de Mendoza, publicó un caso en el cual él sí demostró que un paciente con una diferencia de 6 meses tuvo una neuritis vestibular nuevamente del mismo lado. Así que, evidentemente, sí puede pasar, es sumamente infrecuente, pero bueno, eso en cuanto a la neuritis. Y voy a pasar a la segunda parte, vamos a hablar un poquito de enfermedad de Meniere. La verdad es que me parece importante que hablemos, ya que vamos a hablar de una enfermedad con nombre propio, que hablemos 2 palabras sobre Meniere. Bueno, Meniere en 1861 presentó un caso, ¿sí? Y trabajaba en el Instituto de Sordos y Mudos de París, era médico, era un médico prestigioso, y después de ver varios pacientes que pasaban por lo mismo, presentó un reporte que se llamaba Reporte de una lesión del oído interno que deviene en congestión cerebral de tipo apopléjico. Esto de congestión cerebral es porque en esa época se asociaba el vértigo con un problema cerebral. Nunca se les hubiera ocurrido pensar que era de oído. Meniere, en ese momento, hizo algo revolucionario que fue asociarlo al oído. ¿Qué es lo que dijo? Fíjense la descripción. Dijo, un hombre sano y joven experimenta súbitamente y sin causa aparente vértigo, náuseas, vómito, una condición de distrés indescriptible que lo deja sin fuerzas. Se pone pálido y sudoroso. Acostado no puede abrir los ojos sin ver que las cosas giran en el espacio. El menor movimiento de su cabeza empeora el vértigo y las náuseas. O sea, describe perfecto la crisis. En el 1800 las cosas eran exactamente igual que ahora y nada cambió. Bien, este paciente en ese momento, para lo que consideraban una congestión cerebral, les daban purgantes, exsanguinación, les ponían, ¿cómo se llaman estos bichos? Se me fue el nombre, sanguijuelas. Bueno, y ¿qué pasó? Al paciente le pusieron las sanguijuelas, lo exsanguinaron, le dieron purgantes, o sea, lo deshidrataron más, y con esto el paciente empezó a tener cambios auditivos, con lo cual empezó a perder primero la audición en un lado y progresivamente Meniere vio que progresaba hacia el otro lado también. Y con esto él pudo ubicar que la patología tenía relación con el oído y que el equilibrio estaba en definitiva ubicado el centro del equilibrio en el oído y no necesariamente en el cerebro. Súper interesante. Bien. ¿Cómo se llega a tener una enfermedad de Meniere? O sea, ¿cómo se llega a eso? Bueno, es algo que sigue estando en discusión, pero estamos un poco más orientados que cuando Meniere lo descubrió, por lo menos. Entonces podemos hablar de distintas condiciones, de alérgenos, de variantes genéticas, de agentes infecciosos, de eventos vasculares, es multifactorial. ¿Qué pasa? Todo esto en algún momento altera la homeostasis del oído interno, hay una respuesta inmune y una respuesta endocrina, y finalmente llego a tener lo que se conoce como un hidrops, o sea, una dilatación laberíntica.
Bueno, hablemos un poquito de criterios diagnósticos. Esta es la clasificación que se usaba hasta el 2015 era la de 1995 de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que definía un Menier posible era el que tenía un vértigo episódico o una fluctuación de la audición, o sea, decía o vértigo o fluctuación de la audición, bueno, posible Menier. Un Menier probable tenía una crisis de vértigo de por lo menos 20 minutos, que acompañaba de tinnitus y pérdida auditiva documentada, lo ponía como probable, o sea, una crisis y por lo menos 20 minutos de vértigo y tinnitus son de auditiva probable, y definitiva, 2 episodios o más de vértigo espontáneo de 20 minutos con tinnitus y pérdida auditiva documentada. Y de certeza con confirmación histológica. ¿Qué pasó? Bueno, con el tiempo se vio que en realidad no era tan cómodo esto, es como que uno tenía que estar viendo definitivo, probable, esto, lo otro, y al final esta clasificación quedó finalmente en desuso, aunque hay quienes todavía la siguen usando, y hubo un consenso internacional donde se definió que la nueva clasificación es la que rigió el Comité de la Sociedad Bahrani. En el 2015 hizo 2 categorías, enfermedad de Menier definitiva, 2 casos, son varios puntos, voy a uno. La definitiva es 2 o más episodios de vértigo espontáneo, cada uno de una duración entre 20 minutos y 12 horas, con hipoacusia neurosensorial, con compromiso de frecuencias medias y bajas, acá ya por lo menos pone cómo tiene que ser la hipoacusia, porque muchas veces uno puede tener un paciente que tenía una hipoacusia y después empieza con tinnitus y tiene vértigo, y eso no quiere decir que tiene un Menier. Entonces, los criterios tienen que ser un poco más concretos. Entonces, en esta clasificación definieron cómo era el tema de la hipoacusia, qué hipoacusia uno tenía que estar buscando. Entonces, una hipoacusia neurosensorial, un compromiso de frecuencias medias y bajas en un oído, documentada por audiometría. Síntomas auditivos fluctuantes incluyeron también el fullness. Bien. Y finalmente, la bolsa de gatos, pensar que no cuadra con ninguna otra cosa. Y la probable, 2 episodios o más de vértigo espontáneo con una duración de entre 20 minutos y 24 horas, síntomas auditivos fluctuantes, o sea, acá ya no tan documentado. O sea que lo que uno puede decir que es definitivo es cuando tiene la audiometría. Es que lo capital para poder hacer diagnóstico es tener el cuadro clínico. No, es muy difícil, la verdad que la audiometría es capital, es capital. El resto, como es una patología fluctuante, ayuda, pero no termina de definir, y vamos a hablar un poco de eso. Bueno, una plaquita corta, hablemos un poco de qué pasa con la enfermedad de Menier. Tiene una incidencia de entre 8 y 157 casos, miren la variabilidad que hay en los reportes, entre 8 y 157 casos cada 100.000 personas por año. Eso es lo que pasa en el mundo, lo que cada uno documenta. La prevalencia varía entre 3 y 503 en Finlandia, 3 en Japón y 503 en Finlandia. Les cuento que en Finlandia y en España hay variantes de Menier genético, entonces tienen una tasa muy alta, en este caso cada 100.000 habitantes 503. La tercera causa más común de vértigo después del vértigo posicional y la migraña, tiene una ligera predominancia femenina, es raro en chicos, pero hay, es más común entre la 4ª y 5ª década de vida, suele iniciar unilateral, evoluciona bilateral en un 40% de los individuos afectados, y varios autores encontraron que hay una alta prevalencia de migraña en pacientes con Menier. Bueno, lo que les comentaba recién, hay una variante de origen genético que debe considerarse cuando alguien más en la familia tiene síntomas. Hola, ma. Bueno. Perdón, Discúlpenme, es la vida en el hogar, chicos, se hace cuesta arriba. Bueno, bien, vamos a hablar un poco de los estudios complementarios. Lo que me costó decirles la placa anterior no les puedo explicar con el revoloteo alrededor. Bueno, bien, hablemos un poquito. Audiometría. Yo les pongo el ejemplo de una paciente mía.
Yo vi a esta paciente por primera vez con esta audiometría en mayo del 2018. Empezamos con betahistina y en agosto estábamos así. En octubre llegamos a estar más arriba. No sé si ven que lo que pasó es que al principio los agudos estaban bien y después empezaron a caer. Los graves los recuperamos. La paciente, el acúfeno lo tiene siempre. Siempre es la misma paciente. Bien, acá recuperamos. Año siguiente, estamos en mayo, mantuvo bastante parecido y cuarentena. ¿Por qué esta audiometría está hecha así? Bueno, les quiero contar que yo empecé a usar una aplicación, me resulta muy útil, quizás a ustedes les sirva y lo puedan poner en práctica. Cuando el paciente tiene fluctuación y quizás no tiene la posibilidad de hacerse una audiometría en el momento, o no está cerca de un lugar que tenga una fonoaudióloga, o lo que fuera, hay aplicaciones que hacen audiometrías caseras en las cuales uno puede documentar la fluctuación auditiva y son muy interesantes. Esto la verdad me lo dijo un paciente, me dijo, la verdad es que yo me controlo la audición, me bajé esta aplicación y me mostró las audiometrías y me pareció buenísimo, porque realmente a veces uno llega a hacerse la audiometría y ese día estaba bárbaro y no ve la fluctuación. Y con esto quizás puede sumar un poroto. Obviamente que no es lo mismo que hacerse una audiometría con la fono, en cabina y todo, pero quizás suma y está bueno. A mí me sirve. Los tiro como para que sepan. Esta es una paciente mía que cuando vino al consultorio me dijo, vine perfecta, estaba en el auto, estaba bárbara y llegué y me puse fatal. Así que fíjense, tiene un nistagmo que bate todo el tiempo hacia la izquierda, de dirección fija. Fíjense que el nistagmo podría ser el de una neuritis, ¿sí? Ella tenía, yo no lo tengo filmado porque cuando estoy sola me cuesta mucho, ella tenía test de impulso cefálico positivo en ese momento. No sé si vieron al final, cuando uno hace mirar al paciente hacia abajo, el nistagmo de dirección fija se ve espectacular. Si ustedes ven bien la parte vascular, se los muestro de nuevo. Si ven bien la parte vascular del ojo, van a ver que el nistagmo se ve perfecto y hasta se ve cierto componente rotatorio. Fíjense que baja la intensidad cuando mira a la derecha, o sea que también cumple la ley de Alexander, aumenta hacia el lado izquierdo, fíjense bien en la parte blanca, cuando mira arriba no se nota tanto, pero sí sigue batiendo todo el tiempo hacia la izquierda, y cuando mira abajo ven que se nota mucho más, se ve perfecto. Cuando evalúen un nistagmo, no evalúen solo horizontal, evalúen todo, arriba, abajo, a los costados, es súper importante. Bien, de todas maneras, el nistagmo aislado en Meniere no tiene valor localizador, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener un nistagmo parético y un nistagmo de recuperación. O sea, el paciente con Meniere fluctúa en su audición y fluctúa también en su funcionalidad. Entonces, cuando está bárbaro, y probablemente los estudios que yo le haga, si está viendo esa audición, va a tener bien la audición, va a tener bien la bionistagmografía, va a tener bien la electrococulografía, todo lo que yo le pida le va a venir bárbaro. Y el día que está mal, por ahí uno justo le hizo el estudio ese día y engancha la hipofunción. Después ve que tiene el nistagmo para el otro lado, ¿y qué pasó? ¿Se afectó el otro oído? No, hay una parte que también es hay un componente irritativo mismo del nistagmo, porque es un oído fluctuante, para arriba y va para abajo. Es un tema, la verdad. Pero es para los pacientes es muy discapacitante, emocionalmente es muy fuerte, bueno, no es fácil convivir con el Meniere, la verdad es esa. Pero bueno. Bien. Reseña sobre la electrococulografía. Miren, perdón que escribí tanto, pero la verdad es que es como que uno piensa en Meniere y piensa en electrococulografía. Y es importante que uno tenga en cuenta que no es el estudio capital. Depende mucho de la técnica, que depende del día del paciente, y veamos qué es lo que se evalúa, porque también uno recibe una electrococulografía, la pide, y después la recibe y no sabe ni qué es lo que tiene que evaluar de ese estudio. Entonces, me gustaría que podamos cerrar eso si les parece. Entonces, ¿qué es una electrococulografía? Es un potencial evocado
ve un estímulo sonoro corto recuperado a través de un electrodo que puede ser intra o extratimpánico. Ahí ya tenemos una variabilidad, ¿no? Obvio que hacerle un estudio con un electrodo intratimpánico es espantoso, entonces ahora se hacen casi todos extratimpánicos. Pero, bueno, ya hay una variante en la técnica. ¿Qué evaluamos? El potencial de suma, que es la respuesta del órgano de Corti, y estos cambios reflejarían los cambios en la presión entre la escala media y la escala vestibular. Entonces, si esto está aumentado, uno podría hablar de que hay un hidrox. Podría. Digamos que sí. Bien. El potencial de acción también se mide y es la respuesta del nervio. La relación entre el potencial de suma y el potencial de acción es el parámetro que se utiliza más para diagnóstico, por así decirlo. Uno diría que si da más de 35%, es patológico. Ahora, ¿es siempre así? Y bueno, es muy variable, entonces no se considera diagnóstico. Digo, BEMS. ¿Qué es lo que voy a evaluar con el BEMS? Bueno, si yo evalúo BEMS cervicales, voy a evaluar el sáculo, y evalúo BEMS oculares, que acá prácticamente no se hacen, voy a evaluar el utrículo. Tienen una onda bifásica con un pico negativo y uno positivo, y se utilizan como un parámetro de la respuesta de la latencia y la amplitud de interpico. También pueden estar disminuidas la respuesta. De vuelta, igual que todos los estudios, da información y no da información. Cuando uno le da positivo y le cierra, el tema es que uno tiene que juntar estudios que le cierren. No puedo hacer diagnóstico porque tengo un BEM, todo lo demás me da negativo. Entonces, el diagnóstico es clínico. Si yo tengo la fluctuación auditiva documentada, el paciente tiene vértigo de horas, incluso le pueden pedir al paciente que se filme en crisis, y supongan que nunca vieron una crisis y quieren ver qué pasa. Pero el diagnóstico sigue siendo clínico. Uno le puede pedir 500 estudios, pero el estudio no es lo más, o sea, hay que pedirlo para documentar quizás, para hacer experiencia, pero bueno, tienen una sensibilidad del 50% de especificidad. Eso, y mitad sí, mitad no, digamos. Bueno, esto les diría que yo creo que es el futuro. Todavía hay resultados que son desparejos. No sé si leyeron, es interesante, es algo reciente. Se están haciendo reconstrucciones 3D para evaluar el hidrox, ¿sí? Entonces yo les puse algunas imágenes. Acá en Argentina, hasta donde yo sé, no se está haciendo. Es complicado en cuanto a técnica y también en cuanto a conseguir seguramente el protocolo para la reconstrucción 3D, y bueno, pero hay dos tipos de técnica. Uno de aplicar gadolinio intratimpánico, que en realidad no está ni siquiera autorizado el gadolinio para ir intratimpánico, entonces es absolutamente experimental, y la otra forma es administrando gadolinio a doble dosis endovenoso, esperar 4 horas, que esa es la técnica que se usó para esta imagen que tienen acá, 4 horas, y se hace la imagen y la reconstrucción. Si ustedes se fijan, miren, lo que está acá arriba es el sáculo, lo más pequeño es el sáculo, esto es cóclea, esto es utrículo. Si se fijan, fíjense cómo en relación al otro oído, en esta paciente que acá abajo dice que tiene un Meniere confirmado en el oído izquierdo, fíjense cómo acá el sáculo está muchísimo más grande que en el otro lado. Y el utrículo más o menos tiene una relación similar, pero el sáculo se agranda. Otra imagen más. Fíjense cómo esta paciente tiene un hidrox que podríamos decir coclear, o sea, no está solo, de hecho no tiene tanto compromiso de vestíbulo y tiene mucho más compromiso de todas las estructuras cocleares. Esto es porque la rampa vestibular va perdiendo, digamos, espacio, y entonces se ve esta imagen que se llama en árbol de Navidad, que queda así. ¿Sigo? Bueno. El tema es, bárbaro, cuando uno tiene Meniere, la imagen da, pero cuando uno no tiene Meniere, o sea, y mismo en los pacientes con Meniere, o sea, con hidrox, en 22% de los oídos asintomáticos, encontraron que había hidrox. Entonces, eso es como que no sabemos si qué van a tener en otro momento, Meniere, no van a tener nunca, bueno.
El tema es que después, en pacientes control, es difícil. ¿No? En pacientes que uno quiere hacer el diagnóstico de Menier, no puede, tiene que ser un hidrops muy avanzado para que se vea, tiene que ser un Menier que ya está completamente definido. Es interesante como para hacer una confirmación. Ahora, si yo quisiera hacer un diagnóstico, y estamos lejos de eso. Estamos lejos porque tiene que tener, digamos, tiene que estar muy avanzado el deterioro como para que tenga un compromiso en imágenes. Igual sigue siendo una posibilidad interesante. Yo creo que es algo que va a avanzar y va a servir. Bien, les muestro este caso, es interesante, de un pacientito mío, un chico basquetbolista de 20 años, que vino, me dijo que estaba con mareos de horas, con inestabilidad, con acúfeno. Él seguía practicando deporte, un chico que imagínense, con muy buen rendimiento físico. Yo le hago un VHIT y veo que tiene compromiso de los 3 canales del lado izquierdo, fíjense, acá tenemos sacadas evidentes, también en canal posterior, ¿sí? Anterior no, pero bueno, compromiso, mi anistagmo espontáneo hacia el lado derecho en todas las posiciones, ¿sí? Les pongo estas placas, que por ahí les parecen un embole, pero estos son los estudios que van a recibir ustedes y estas son las cosas que ustedes tienen que poder interpretar. Cuando venga un nistagmo, verlo y relacionarlo con esto. Bien, y esta es la audiometría del paciente, que hasta acá pareciera que tiene un hidrops. Me está diciendo que tiene acúfenos, que tiene vértigo de horas, tiene esta caidita así, pero yo dije, bueno, vamos a pedir igual una resonancia como para ver cómo está todo. Y esta es la resonancia del paciente. Así que, un neurinoma precioso que le operó posteriormente Orfila. Aún cuando todo le cierre con moño, pidan la resonancia. Frente a una hipoacusia unilateral, aunque sea en graves, aunque todo cierre, pidan la resonancia, porque no saben lo que pueden comerse. ¿Sí? Es súper importante. No es el primer neurinoma que yo veo, incluso yo tenía una paciente con Menier, después empezó con un neurinoma contralateral, y al principio uno hubiera pensado que tenía un hidrops contralateral, y resonó y tenía un neurinoma. Entonces, pidan imágenes, no duden, se piden para tantas pavadas, pidan para esto. Bien, ¿cómo trato el Menier? Bueno, las crisis, la verdad que es lo que más lo angustia al paciente, y lo ideal sería usar benzodiazepinas, usar dimenhidrinato, lo que al paciente le sirva más, la verdad es esa. La escopolamina estaría buenísimo que esté disponible porque no se da tanto y anda muy bien, pero no está disponible en nuestro país. También se usan antieméticos. No hay que prolongar el uso de los sedantes, lo mismo que la neuritis. Yo no le tengo que decir, tome Dramamine y dejarlo con Dramamine 4 días porque lo mato. Digamos, piensen que la crisis dura horas en general. El tema es cuando las crisis son repetidas y el paciente no puede ni salir de su casa porque además no sabe cuándo va a tener la crisis. Bueno, cuando está en un periodo crítico en el cual tiene crisis, ese es el paciente que es más complejo. Bueno, hablemos un poco del tratamiento preventivo. Hay distintas líneas terapéuticas. La verdad es que si bien esto se basa en recomendación de expertos y no hay tanta evidencia, todos lo indicamos y es súper válido. Entonces, para todo sirve tener un estilo de vida saludable. La verdad que tener regulado el sueño, la alimentación y el estrés sería espectacular y nos ahorraría un montón de patologías. Lo más importante es dieta baja en sodio y un alto ingreso de agua. El agua es tan importante como el sodio. ¿Qué pasa con el sodio? Y la verdad es que lo que está documentado, lo que está en los papers es que la dieta debería tener, no ser ni hiposódica, porque no es baja, pero bueno, no debería ser ni hipersódica ni hiposódica, porque estoy haciendo un desbalance. En cuanto el paciente coma con un poco más de sal, vuelvo a desbalancear el sodio. Entonces debería ser normosódica. 2 gramos de sal al día es lo que debería estar indicado. Ahora, nadie le va a decir a los pacientes
que además los van a volver locos, de que usen 2 gramos de sal, porque van a estar con la bolsita, con los 2 gramos de sal pesada, repartiendo en el día, y la sal además no está solo en lo que uno cocina, sino en las galletitas, bueno, en prácticamente todo hay un poco de sal. Entonces lo que uno tiene que indicarles es que no coma alimentos salados por demás, que tenga cuidado con eso, que se hidrate bien, que cocine con la sal necesaria, que no es que tiene que cocinar sin sal. En la casa se coma con sal y que se sale la comida cuando se prepara, pero que no haya salero en la mesa. Bueno, cosas básicas, pero la verdad es que se siguen indicando. Es real que no hay pruebas, digamos, no hay evidencia documentada real, pero sirve, yo diría que sí. Bien, preventivo. La estrella es la betaistina, es un análogo de la histamina, es un agonista H1 y un antagonista H3. Lo del doble efecto es algo que se vio recientemente, sobre todo lo del efecto H1, y esto es súper interesante, si es realmente así, porque favorecería la compensación. Entonces, cuando uno ve que el paciente va y vuelve, quizás la betaistina tenga algo que ver con eso. Así pareciera estar. Pero bueno. ¿Qué pasa con la betaistina? Bueno, la dosis varía de acuerdo al país. Siempre se habló de máximo 48 miligramos. El estándar ahora está puesto entre 48 y 96 miligramos día. No se medica para siempre. No se le dice al paciente, usted tiene Menier y ahora va a comprar betaistina toda la vida, porque no es así. Es una enfermedad que va y viene, puede tener periodos asintomáticos largos. Entonces, yo no tengo que estar todo el tiempo medicando al paciente. Si el paciente está 6 meses sin crisis, yo puedo ir bajando la dosis. Después de 1 año de medicación y un paciente asintomático, yo puedo sacar la medicación y ver qué es lo que pasa. ¿Sí? No es así que uno tiene que estar medicado toda la vida. Efectos adversos son poco frecuentes, son leves, son autolimitados. Hay pacientes que tienen hipersensibilidad cutánea. Si me preguntan a mí, yo he tenido más pacientes con epigastralgia que con hipersensibilidad cutánea. Y no está disponible en Estados Unidos. No hay una evidencia, digamos, demostrada, más allá de ese estudio, no sé si ahora cambiará la revisión Cochrane, está ese estudio que yo les mostré antes, que hablaba sobre el doble efecto, pero en los papeles hoy no hay evidencia documentada sobre el efecto de la betaistina. De cualquier manera, es la vedette en prácticamente todo el mundo. Hablemos de tratamientos intratimpánicos, ¿y cuándo? Bueno, si ustedes tienen un paciente medicado con betaistina, lo tienen a una dosis alta, y el paciente, a pesar de eso, sigue teniendo crisis y fluctuación auditiva, o sea, el paciente puede tener crisis, fluctuación auditiva o las dos cosas, ¿no? Yo tengo que preservar la audición, pero la verdad es que la audición con el tiempo en la enfermedad de Menier tiende a caer y las crisis tienden a disminuir. Pero cuando el paciente está crisis, hay que sacarlo de eso. Entonces, lo que se puede hacer es aplicar dexametasona y esto sobre todo cuando la audición está conservada. Los estudios con dosis altas de dexametasona tuvieron mejores resultados que con dosis bajas. Otro tratamiento intratimpánico hay, la gentamicina. El tema es que, si bien es solo vestibulotóxica y no seriototóxica, como daña el oído, uno trata de no darla en pacientes con audición que está conservada. ¿Qué hace la gentamicina? Bueno, la dexametasona no da una hipofunción, a diferencia de la gentamina, que es lo que uno busca. Uno trata de generar una hipofunción, digamos, no completa, ¿sí? Y que pueda compensarse a posteriori y estabilizar las crisis expensas de que el oído directamente quede hipofuncionante, que se pierde esta cuestión de arriba, abajo, de hipofunción, función para arriba, y ya directamente que el oído quede hipofuncionante y buscar la compensación. Bueno, los diuréticos... Nos quedan 5 minutos. Sí, ya estoy. Bien, los diuréticos se utilizan sobre todo en Estados Unidos como primera línea, en el resto del mundo segunda línea, o combinados, solos o combinados con betaistina. Harían y disminuirían la absorción del sodio, y entonces con eso la presión endolinfática. Sobre todo, hidroclorotiazida y acetazolamida. De vuelta a las revisiones
dicen que no es concluyente el resultado, pero es lo que se usa. ¿Qué puedo hacer en cuanto a lo quirúrgico si el paciente no responde absolutamente nada? Bueno, podría hacer una descompresión del saco endolinfático en pacientes que tienen audición conservada. El tema, o sea, tiene resultados similares a la gentamina, una mayor comorbilidad porque estoy exponiendo al paciente a una cirugía. La neurectomía vestibular tiene riesgo de pérdida auditiva y posibles complicaciones neuroquirúrgicas. La laringectomía directamente saco todo, ¿sí? Es altamente efectiva en el control de la crisis, pero bueno, estoy sacando todo. Se usan en algunos lugares, no sé en dónde, tubos de ventilación transtimpánico sin resultados concluyentes, y está este dispositivo del que en algún lado van a leer, prácticamente yo creo que no se usa en ningún lado, es el Meñet, es un tubo transtimpánico con un dispositivo externo que emite pulsos y con eso regularía la presión, pero tampoco hay resultados y la verdad que no fue algo que haya progresado, con lo cual me parece que no habrán dado bien. Y les dejo esto, hasta ahora nunca había consenso, y en el 2018 se trató de hacer un consenso internacional con un algoritmo de tratamiento. Es la última placa y los dejo tranquilos seguir. Entonces, la idea sería esta de acuerdo al consenso. Les cuento que este consenso, se los digo así a toda velocidad, se hizo tratando de tener especialistas de 4 continentes y o sea, es un comité de expertos de todos lados y dijeron, armemos algo entre todos y veamos, ya pongamos un consenso en común. Entonces, la idea sería darle todas las cuestiones que hablamos, las restricciones dietéticas, la restricción de sodio, darles betistina, darles diurético, e incluyeron incluso el tema del Meñer. Con esto vieron que el 80% cura, les diría que es algo, decir que un paciente está curado, uno puede estar asintomático por años y volver a tener, así que el hidrops lo tiene y la posibilidad de volver a tener crisis podría estar. Así que les diría que más bien remisión y anduvieron bien con el tratamiento. Y que si no anduvieron, les daban dexametasona intratimpánica, y si con esto tampoco se andaba y la audición es eficiente, bueno, si tiene audición eficiente, cirugía conservativa, descompresión del saco endolinfático, y si la audición no está bien, gentamina intratimpánica, y todavía, si estamos, digamos, las cosas no van, ya directamente ir a un tratamiento destructivo, ir a una neurectomía, una labenitectomía y poner o no un implante coclear de acuerdo a lo que se considere. Bueno, al final metí, no sé, quinta. Muchas gracias a todos.